Cuando un tenista se retira, el ruido desaparece antes que la persona. No hay un apagón brusco, sino algo más inquietante, un silencio progresivo. Es que durante años, toda en la vida del jugador ha estado organizado alrededor de una idea muy concreta. Competir, entrenar, viajar, jugar, recuperarse. El calendario dicta los meses, el ranking marca el valor de cada semana y el cuerpo funciona como una herramienta al servicio de un objetivo claro. Incluso en las etapas más duras hay una estructura que sostiene el día a día. Cuando eso termina, no siempre queda nada que lo sustituya. El final de una carrera profesional en el tenis rara vez se parece a la imagen pública que solemos imaginar. No hay ceremonias constantes, ni homenajes prolongados, ni una transición acompañada. Para la mayoría, la retirada ocurre en silencio, lejos de grandes estadios y sin un plan claro para el día siguiente. El problema no es solo dejar de competir, es dejar de ser aquello que te definía. Muchos jugadores o exjugadores describen la retirada no como un momento puntual, sino como un proceso largo y confuso. El último partido no siempre se vive como un cierre. De hecho, para mí, lo de Rafa Nadal no ha llegado a ser una clara despedida, aquella Copa Davis un poco sosa. Es que a veces se juega sin saber que será el último. A veces la decisión llega forzada por una lesión, por la falta de recursos o por un agotamiento que ya no se puede gestionar. Y cuando se toma, aparece una pregunta para la que casi nadie ha sido preparado. ¿Quién eres cuando ya no eres tenista? En el tenis profesional, la identidad se construye muy pronto alrededor del rendimiento. Desde edades tempranas, el jugador es valorado por ganar, por subir y por destacar. El reconocimiento social, la autoestima y las relaciones personales se organizan en torno a ese rol. Con el tiempo, el soy tenista deja de ser una profesión y se convierte en una identidad total. Por eso, cuando el tenis desaparece, el vacío no es solo laboral, es existencial. Algunos jugadores hablan de una sensación de desorientación profunda en los primeros meses tras la retirada. Días sin rutina, cuerpos que ya no saben cuándo entrenar, mentes que siguen funcionando en modo competitivo sin un objetivo claro. El descanso, que durante años fue un lujo, se convierte de repente en una carga. Y aquí aparece una paradoja muy poco comentada. Muchos extenistas echan de menos incluso aquello que los hacía sufrir. La presión, el estrés, la exigencia constante. Porque todo eso daba sentido a cada día. Y sin ello aparece una calma extraña, a veces inquietante. El caso de Mardy Fish vuelve a ser ilustrativo, pero desde otro ángulo. Tras retirarse, Fish ha explicado que el trabajo más difícil no fue dejar de competir, sino reconstruir una relación sana consigo mismo fuera del tenis. Durante años, su valor estuvo ligado al ranking y al rendimiento, y al desaparecer esos indicadores, tuvo que aprender a vivir sin esa validación constante. Otros jugadores han hablado directamente de depresión post-retirada, no como un episodio aislado, sino como un periodo prolongado de duelo. Duelo por una vida que ya no existe, por una versión de uno mismo que desaparece sin sustituto inmediato. En este punto, la comparación con otros deportes resulta reveladora. En disciplinas con contratos colectivos, ligas estables o sindicatos fuertes, la retirada suele venir acompañada de planes de transición, asesoramiento o incluso roles alternativos. En el tenis, donde cada carrera es esencialmente individual, ese acompañamiento es, si no excepcional, muy raro. El jugador se prepara durante años para competir, pero rara vez se prepara para dejar de hacerlo. Algunos consiguen reconvertirse con relativa rapidez, entrenadores, comentaristas, directivos o empresarios, pero incluso en esos casos, la transición no siempre es sencilla. El tenis no garantiza habilidades transferibles fuera de la pista. La disciplina y la resiliencia ayudan, pero no sustituyen una formación ni una red profesional previa. Para quienes no encuentran una vía clara, el impacto es mucho mayor. Exjugadores han contado que se sintieron perdidos, irrelevantes, incluso avergonzados por no saber qué hacer después de haber sido profesionales. La pregunta ¿a qué te dedicas ahora? Se convierte en una fuente de ansiedad. Y todo esto ocurre, en la mayoría de los casos, sin testigos. Porque el tenis acompaña poco en la salida, celebra al que llega, pero no siempre cuida al que se va. Una vez que el jugador deja de aparecer en los cuadros, el sistema sigue funcionando como si nada hubiera pasado. Y esa indiferencia no es malintencionada, es de nuevo estructural, porque el deporte está orientado al presente competitivo, no al pasado humano.
pero el coste de esa lógica lo pagan quienes han invertido su vida entera en una carrera que termina mucho antes de lo que el cuerpo y la mente están preparados para aceptar. La retirada no es el final de una historia gloriosa, es el inicio de otra, mucho más silenciosa. Y entender esa historia es clave para comprender el verdadero precio del tenis profesional. No solo el que paga mientras compite, sino el que aparece cuando ya no hay partidos que jugar. Hay una diferencia fundamental entre dejar el tenis porque uno quiere y dejarlo porque ya no puede. Esa diferencia marca profundamente la forma en que se vive después. Cuando la retirada es una decisión elegida, suele venir acompañada de una cierta sensación de control. El jugador ha tenido tiempo para asumirla, para prepararse mentalmente, incluso para planificar el siguiente paso. Pero, incluso en esos casos, el impacto es mayor de lo que suele admitirse. Muchos jugadores que se retiran a tiempo explican que, pese a estar convencidos de su decisión, no estaban preparados para la pérdida de estructura. El tenis organiza la vida de una manera tan total que al desaparecer deja un hueco que no se llena automáticamente con nuevos proyectos. El calendario ya no manda, pero tampoco hay nada que lo sustituya. En cambio, cuando la retirada llega por obligación, ya sea una lesión crónica, la imposibilidad de seguir compitiendo incluso económicamente o el agotamiento mental, el proceso suele ser más brusco. No hay transición progresiva, hay una interrupción. El jugador pasa de competir cada semana a no tener un lugar claro en el sistema. Y aquí aparece un sentimiento recurrente, la sensación de haber sido expulsado antes de tiempo. Muchos extenistas han explicado que no dejaron el tenis porque quisieran hacerlo, sino porque el tenis dejó de permitirles seguir. El cuerpo no respondía, el dinero no alcanzaba o la cabeza ya no soportaba la presión. La decisión se toma, pero no se siente como una elección libre. Y ese matiz es crucial porque condiciona todo lo que viene después. El caso de Marcos Baghdatis es ilustrativo. Finalista del Open de Australia y jugador top durante años. Baghdatis ha contado que su retirada estuvo marcada por un cansancio físico y mental acumulado. No fue un único momento dramático, sino la constatación de que ya no podía sostener el nivel de exigencia que el circuito le imponía. Después, habló de la dificultad de adaptarse a una vida sin la adrenalina constante del tenis, incluso teniendo una familia y proyectos fuera de la pista. Y algo similar expresó James Blake, aunque desde una posición distinta. Blake se retiró con reconocimiento y una imagen pública positiva, pero ha contado que el proceso posterior fue más complejo de lo que esperaba. Pasar de ser evaluado cada semana a no ser evaluado en absoluto generó una sensación extraña de pérdida de propósito. En su caso, la transición fue relativamente exitosa, pero no inmediata ni exenta de dudas. Estos testimonios desmontan una idea muy instalada, que el éxito protege del vacío post-carrera. No lo hace. Puede amortiguarlo económicamente, pero no neutraliza el impacto identitario. Para muchos jugadores el problema no es qué hacer ahora, sino cómo redefinirse. Durante años todo su valor estuvo asociado a una función muy concreta. Cuando esa función desaparece, no hay una identidad alternativa lista para ocupar su lugar. Aquí es donde aparecen relatos de depresión, ansiedad o sensación de irrelevancia tras la retirada. No siempre se manifiestan de forma clínica, pero sí con un malestar persistente. Exjugadores, de nuevo, han contado que se sentían incómodos en el descanso, culpables por no entrenar, desorientados ante la libertad repentina. El cuerpo, acostumbrado a la exigencia, tarda en adaptarse, y la mente, mucho más. Hay quienes intentan llenar ese vacío manteniendo una relación constante con el tenis, entrenando a otros, comentando partidos, viajando como partes de equipos técnicos, y para algunos eso funciona. Para otros, prolonga la dificultad de cerrar una etapa. Seguir cerca del circuito puede ayudar a la transición, pero también puede impedir la reconstrucción de una identidad propia fuera del rol de jugador. En el otro extremo están quienes se alejan completamente, desaparecen del foco, cambian de entorno, rehacen su vida lejos del tenis. En esos casos, el proceso puede ser más radical, pero también más liberador. Sin embargo, no todos tienen las herramientas ni el apoyo para hacerlo sin coste emocional. Un elemento común en casi todos los relatos es la falta de preparación. El tenis enseña a competir, no a retirarse. No hay educación financiera sistemática, aunque la ATP, en su universidad,
de la que ya hemos hablado por aquí, sí que ofrece ciertos recursos a los tenistas. Pero no hay un acompañamiento psicológico generalizado, no hay planes de transición integrados en la carrera deportiva. Cada jugador improvisa su salida, como improvisó muchas decisiones durante su carrera. Visto con perspectiva, resulta paradójico. Un deporte que exige planificación obsesiva para cada punto ofrece muy poca planificación para el momento en el que todo termina. Y ese momento llega siempre, a veces de forma gradual, a veces de golpe, pero llega. Por eso, hablar después o del después del tenis no es hablar de nostalgia ni de casos aislados, es hablar de una fase inevitable de cualquier carrera profesional. Una fase que en muchos casos resulta más difícil que los años de competición, precisamente porque ya no hay reglas claras ni objetivos externos que guíen el camino. Cerrar este capítulo aquí tiene sentido porque revela algo fundamental. El tenis no termina cuando se deja de jugar. Continúa en el cuerpo, en la cabeza y en la forma en la que cada jugador reconstruye su lugar en el mundo. Y quizá esa sea una de las grandes deudas del deporte profesional. Preparar tan bien para empezar y tan poco para acabar.